Bendecida noche, iglesia. Les bendigo en el nombre del Señor. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, amén, en nuestros corazones y con todos nuestros hermanos que se conectan por las redes sociales. Que la paz de Dios esté en cada uno de sus hijos, amén. Que el shalom de Dios esté en cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor por permitirnos estar reunidos en esta noche, glorificando su grande nombre, en acciones de gracias. ¿Cuántos estamos agradecidos por lo que pasó durante estos 5 días de ayuno? ¡Qué bendición tan grande, iglesia! ¡Qué bendición! El Señor quiere recordarnos con una porción de las Escrituras en esta noche, iglesia, cuán importante es mantenernos en lo que Él nos dio. Él no quiere una iglesia que esté llena de emociones, sino una iglesia llena de su unción, llena de su bendita presencia. Y ciertamente el Señor tiene un mover precioso, amén, cuando su pueblo se reúne y alaba y glorifica su grande nombre, hay un mover precioso del Espíritu Santo. Pero el Señor no quiere que carguemos cántaros, el Señor quiere que seamos esas fuentes de agua de vida donde su presencia está sobre nosotros, el poder de Dios. No solamente para tener señales, porque escrito está que estas señales acompañan a los que creen, sino para que el poder del Espíritu Santo transformando nuestras vidas, iglesia, sea el Señor dando fruto. Porque damos frutos a través de Él, nadie puede dar frutos si no es por el Espíritu. Y nosotros nos hemos acostumbrado, como dijo el Señor, nos acostumbramos a moveres y a sentires, pero el Señor quiere que su iglesia sea llena del Espíritu de Dios. Y ciertamente el Señor hace la obra, pero la palabra de Dios dice que al Espíritu Santo no se le puede ni resistir, ni contristar, ni apagar. Que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, iglesia, que tenemos que cuidar su presencia, que somos templo del Espíritu Santo, iglesia, y que el Señor dice que si somos templo del Espíritu Santo, no debemos unirnos a yugo desigual, y esto a veces lo hemos malinterpretado, pues por la falta de madurez espiritual con la que todos llegamos al Señor, siendo niños en Cristo, pero niños fluctuantes, donde nosotros realmente no se nos había sido revelada la gracia, y empezamos creyendo que no nos podemos contaminar con ciertas personas, creyendo que ellos son pecadores y que nosotros somos mejores. Eso es inmadurez espiritual, pero todos llegamos así. Hay que reconocer lo que el Señor, la madurez espiritual nos la da, es Él en nosotros. Ninguno madura espiritualmente por sus propios medios, sino por la madurez de menos de nosotros y más de Cristo, amén. Entonces el Señor nos lleva en este tiempo en que tenemos que cuidar lo que se nos otorgó, que tenemos que vivir, iglesia, en el Espíritu. No podemos estar en el Espíritu solamente aquí en el templo o en una convocatoria que el Señor haga. Él quiere que tú y yo vivamos en el Espíritu. Y que el mundo necesita conocer del Señor Jesucristo. Que no retengamos más con injusticia la verdad de Dios. Amén. Padre, en esta hora te damos infinitas gracias, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos. Ora ahí donde tú estás, hermano, por los hermanos que reciben por las redes sociales este mensaje. Le bendecimos, Señor, que tu palabra corra, Señor. Oh Padre de la gloria, Señor, como está escrito en tu palabra, Señor. Que tu palabra sea glorificada en todo lugar, Señor, oh Padre de la gloria, porque es tu palabra la que da vida. Es tu palabra el alimento, Señor. Es a través de tu palabra, por la fe en tu amado Hijo, que recibimos cada vez más. Somos llenos de ti, de tu bendita presencia, porque es por fe que se recibe el Espíritu de Dios, Señor. En esta hora oramos por todos aquellos, Señor, que están confundidos, afligidos, Señor. Padre de la gloria, oramos, Padre Santo, en tu nombre, Señor, por amor a tu nombre y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por el cual tenemos acceso ante el trono de gracia, Señor. Oramos por todos aquellos, Padre de la gloria, Señor, que necesitan una respuesta. Tú eres la respuesta, Señor, de todos aquellos
aquellos que están clamando, Señor, que levantan sus manos y piden respuesta del cielo, Señor. Hoy oramos para que el Evangelio corra, Señor, a todo lugar del mundo, Señor, el Evangelio sin levadura, Señor, el Evangelio, Señor, oh Padre de la gloria, sin adulterar, sino el único y verdadero evangelio, como habla Gálatas 1, no hay otro evangelio, es el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, Señor, el que tiene que llegar, Señor, hasta el último confín de la tierra, el evangelio y el poder que tiene el evangelio para salvar, para transformar vidas, para darnos una nueva vida en ti, Señor. Oramos, Padre Santo, para que corra tu evangelio, Señor, que sea predicado con denuedo, con poder, con valentía, Señor, por agrado a ti, no a los hombres, Señor, para que no sea adulterado, para que no se quite ni una coma ni una tilde de tu verdad, Señor. Oh Padre Santo, revélate cada día más, Señor. Oh Padre Santo, te lo suplicamos, Señor, porque el amor de muchos se está enfriando y la maldad está aumentando, Señor. Es necesario que este evangelio, la más maravillosa carta de amor que puede llegarle, Señor, al hombre, llegue a cada corazón, para que por el Espíritu sea derramado tu amor en cada corazón, conociendo, Padre, que de tal manera amaste el mundo y lo que diste a tu Hijo, a tu unigénito, para que todo que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor, y que reconozcamos, Señor, y demos a conocer que en Cristo Jesús sí hay una nueva vida, Señor, y que podemos declarar que las cosas viejas pasaron, Señor. He aquí, todas son hechas nuevas en ti, en Cristo, en la vid verdadera, que somos pámpanos, Señor, oh maravilloso Rey de los cielos, pámpanos que dan abundante fruto cuando son podados, Señor, oh Padre de la gloria, Señor. Santo, bendito y alabado seas, Señor. Bendita sea tu palabra. Hoy glorificamos la palabra de Dios. Te damos gracias porque a través de ella, Señor, hiciste volver en sí a muchos de mis hermanos, Señor, que el enemigo, Señor, con su astucia había desviado los sentidos. Señor, a ti, Señor, porque no hay otro camino fuera de ti, mi Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu obra. Gracias por obrar en cada vida. Gracias por obrar en mí. Dale las gracias al Señor. Dile gracias, Señor, por obrar en mí, Señor. Sé que tú estás obrando, Señor, en mi vida. ¿Cuánto lo creemos, iglesia? Que el Señor está obrando, que el que inició la buena obra la está perfeccionando. Oh, iglesia, que Él está llevándonos camino a la perfección con el perfecto, mi Cristo. Él es el perfecto, iglesia. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. ¿Se lo puedes decir? En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, porque es mejor la voluntad de nuestro Padre, iglesia, que nuestra voluntad. Mira a tu hermano que está al lado y dile, el Señor está obrando. Díselo. Y si no lo crees, dile, hermano, cree. El Señor está obrando y estamos viendo la obra de nuestro Señor, porque grandes y maravillosas son las obras de nuestro Señor. A nuestros hermanos de las redes sociales le decimos, nuestro Señor está obrando. Él obra a través de su bendita palabra, santificándonos en su verdad, perfeccionándonos en su amor. Porque la rueda del alfarero, iglesia, es una rueda de amor, donde nos hace a la imagen, a su imagen, porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, pero la palabra de Dios dice que la vasija se echó a perder y que el alfarero tiene el poder de volverla a hacer de nuevo, iglesia, y que es necesario dejarnos moldear, y para este barro seco es necesario el agua, el Espíritu Santo, el que hace la obra en cada uno de nosotros, iglesia. Démosle gracias al Señor. Entendimos que es en nuestra debilidad donde el Señor se glorifica. ¿Cuánto lo pudieron entender el sábado? Muchos llegamos con nuestras fortalezas, con nuestro conocimiento, con los dones que han sido dados de Dios. Pero cuando humillamos nuestro corazón, iglesia, y nos rendimos delante de su presencia, cuando le somos sinceros al Señor, rendimos el corazón, de ahí emana Él. El olor fragante de un corazón que depende de papá, de un corazón que le dice, Padre, necesito a tu Hijo. Necesito tu obra en mí,
Porque no hay obra de Dios si el Hijo no es el que la hace por el poder del Espíritu Santo. Porque la obra de Dios se hace por esta bendita palabra que es Cristo Jesús. Y por el poder del bendito Espíritu Santo. Esa es nuestra debilidad, iglesia. Así que ya no vivamos de apariencia. Considerémonos los unos a los otros. Amémonos, iglesia, porque estamos en la misma condición. Hijos e hijas dependientes del Padre bueno que nos ama, iglesia. Porque vimos cuánto nos ama. Que Él no te señala, que Él no te juzga. Que donde abunda el pecado, iglesia, donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. Que solamente es necesario arrepentirse y convertirse por el poder del Espíritu a través del arrepentimiento y conversión. Cuando hay frutos dignos de arrepentimiento. El Señor no viene por una iglesia religiosa. Viene por aquellos que fueron santificados en su verdad. Y Él está preparándonos para su retorno, iglesia. Él no viene por los que hablan en lenguas. Él no viene por los que echan fuera demonios. Él no viene, iglesia, por los que hacen milagros. Hay algunos que dicen que se quedarán fuera. Él viene, iglesia, por aquellos templos que dice el Señor que preparó morada para que su Santo Espíritu permanezca. No una iglesia llena de sentires y emociones, sino una iglesia santificada, donde el fruto que estamos dando es el amor, donde nos estamos amando más, iglesia. Porque antes no nos amábamos. No nos amábamos, iglesia. Cada uno buscaba lo suyo propio. Cada uno venía por su propio bien. Cada uno oraba por lo suyo propio, como dice la palabra de Dios. Cada uno ayunaba por lo suyo propio. El Señor dice, ustedes ayunaban y no lo hacían para mí. Cada uno, iglesia, venía por su propio beneficio. Pero ahora clamamos no solamente por nosotros, sino por toda la iglesia, por los creyentes en todo el mundo, para que haya la unidad del Espíritu en todas las congregaciones, para que así como habla aquí la bendita palabra, los profetas y los apóstoles, aunque con experiencias diferentes, hablaban el mismo mensaje sobre Cristo Jesús. Así tiene que ser la iglesia de Cristo en todo el mundo, que no hayan divisiones, iglesia, que ya no hayan contiendas, celos ni pleitos, porque si habláramos del mismo habría unidad. Habría unidad, iglesia, no habrían divisiones ni denominaciones, sino que sería la batalla entre dos reinos, no entre denominaciones ni congregaciones, sino la batalla de reino contra reino, luz y tinieblas. Oremos para que esto acontezca, porque ciertamente el Señor viene a unir su iglesia y empieza primero con nosotros aquí, uniendo los hogares, las familias, iglesia, para que seamos uno solo en Él. Señor Jesucristo, oro, Padre, oro para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Así debe ser la iglesia de Cristo en todo el mundo. Ahí es cuando la iglesia de Cristo será fuerte, donde todos rindan sus coronas, donde todos rindan el conocimiento, la sabiduría humana, y amemos y glorifiquemos Cristo, poder y sabiduría de Dios. Escrito está en Corintios, 1 Corintios 1, donde nosotros no contenderemos, iglesia, sino que nos uniremos por las almas. Que no importa si reciben la semilla aquí y el pan en otra parte, porque reciben el mismo mensaje. Hay una pelea, iglesia, no por las almas, sino por los hombres. Si aquí recibe alguien la semilla y se congrega, porque el Señor da semilla al que siembras, la semilla se le da a los que conocen por primera vez la palabra. Se implanta la verdad como muchos la han recibido en este lugar, muchos. Pero si van a otro lugar, oremos para que sigan siendo edificados en el fundamento que recibieron, Cristo Jesús. Esto no se trata de un crecimiento de una congregación, sino de la iglesia de Cristo. No tengamos celo porque van a otro lugar. Al contrario, oremos, es preferible a que se vayan al mundo. Oremos para que permanezcan, pero en la verdad, no en la religiosidad, sino en la verdad. Que todo el que reciba la semilla, iglesia, permanezca en la verdad. ¿Para qué? Porque el crecimiento, esta semilla es implantada, porque hay un nuevo nacimiento que es en el Espíritu. Es necesario para el nacimiento, la semilla tiene que implantarse. Pablo dice, unos siembran, otros riegan. Ni el que riega ni el que siembra es mayor. No es mayor ni el que riega ni el que siembra. Somos colaboradores de Cristo. Oremos y roguemos para que permanezcan en la verdad, porque ahí es donde está la libertad. Ahí es donde está el alimento que necesita el alma, el espíritu. Y el crecimiento lo da Dios, dice la palabra del Señor. Por eso debemos rogar, iglesia. Todos pelean por una verdad. Pero si la verdad estuviera, la verdad, aquí dice
Donde está la verdad y unidad, hay amor. Hay amor, iglesia. Y no éramos así, pero le damos gracias al Señor porque Él está haciendo de nosotros las personas que Él quiere que seamos. Y que los llevemos a Cristo, no a los hombres. Y le doy gracias al Señor por lo que está haciendo. Porque tal vez hay muchas cosas más que el Señor necesita enseñarnos. Pero yo le doy gracias por lo que nos ha dado hasta ahora. Porque todos llegamos siendo religiosos, fariseos, altivos y soberbios. Y ese es el caminar que tuvo también el apóstol Pablo. Madurez espiritual. Hasta que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Estemos unidos, iglesia. No temas decir cuando estás débil en la fe. La palabra de Dios dice que ayudemos a los débiles en la fe. No para que los débiles en la fe siga de ocioso, sino esforzarlos para que entren. Porque un débil en la fe no es aquel que no quiere orar, no se quiere congregar, pero quiere luego que les ayuden. Eso no es ser débil en la fe. La palabra de Dios dice que eso es ser ocioso. Sino que hay personas que pasan diversas pruebas muy difíciles. Pero a veces la apariencia nos hace, iglesia, contarle y abrirle el corazón más a Dalila, al mundo, que abrirlo a veces como hermanos. Una oración. No nos guardemos las cosas, porque el enemigo no tiene misericordia, no tiene piedad. Y nos lleva a tomar malas equivocaciones, iglesia, a cometer errores. Porque todo lo que hace el enemigo lo hace en lo oculto. Y no hay nada oculto que el Señor no lo haga manifiesto. No nos acostumbremos a venir con las consecuencias. Recuerda que en nuestra debilidad el Señor se glorifica. Amén. Juan, que en nuestra debilidad es la dependencia de Él. Un hijo que siempre necesita de Él. No hay nada más terrible que creer que no necesitamos a Dios, que creemos que ya todo lo sabemos, que todo lo tenemos. No, iglesia. Tomen asiento. Yo les bendigo en esta hora. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios con reverencia, con temor y con temblor. Cuesta creer, iglesia, ¿cierto? Cuesta creer que es en nuestra debilidad que el Señor se glorifica. Tremendo lo que pasó el día sábado. Cuando quebramos el corazón, el hermano. La apariencia. El mundo nos enseñó de que tenemos que ser fuertes y que no nos podemos dejar de nadie. Y que tenemos que ser fuertes. Entonces esa fuerza que nos enseñaron en el mundo, esta coraza a tener, es lo que resiste a Dios. Es lo que resiste. Un sistema en el mundo que le dice a la mujer que puede sola sin el hombre. Un sistema en el mundo que le dice a los hijos que pueden emanciparse, que no necesitan a los padres. Machismo, feminismo. Rebelión de los jóvenes y los niños. Esto es lo que hay en el sistema, pero en Cristo, iglesia, dice la palabra de Dios en Malaquías, que Él hará que los padres y los hijos se reconcilien. ¿Por qué? Porque he sembrado el temor de Dios. Y la única manera de que haya temor de Dios en las familias, aún en la propia iglesia de Cristo, es a través de la palabra, a través de la sabiduría que viene de lo alto. Porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría que viene de lo alto es el temor a Jehová. Salomón, con toda la sabiduría que tenía, iglesia, tenía mucha sabiduría y hay personas que dicen nadie ha tenido sabiduría como la tuvo Salomón. El Señor nos está dando sabiduría de lo alto. Él nos está dando sabiduría de lo alto. Y Salomón ciertamente escribe los proverbios, algunos de los proverbios. Vaya la sabiduría, ¿cierto? Le da sabiduría a los padres, a las esposas, a los esposos, a los jóvenes. Para todos hay consejo en los proverbios. Pero con toda la sabiduría que tenía Salomón, y dice que tenía también ¿qué? Riquezas. Tenía riquezas y tenía sabiduría. Amén. Con todo y esto que tenía Salomón, escuche, iglesia. Con todo y esto que tenía Salomón. Por favor, ¿me puede colaborar lo que el Señor habló? Gracias.
Con todo lo que tenía Salomón, ¿tenía qué? Riquezas. ¿Qué más tenía? Sabiduría. Se da cuenta Salomón de algo muy importante. Que toda esa sabiduría que él tenía se había convertido en un aguijón para él. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, donde habla de la vanidad de vanidades, donde habla el Señor el Señor a través de Salomón, que todo de lo que está bajo el cielo es vanidad. Con todo lo que tenía, podemos tener toda la sabiduría que viene de lo alto, pero si no hay temor de Dios, si no se obedece, se convierte en un aguijón. ¿A dónde? A la carne. El aguijón es a la carne. Salomón dice en Eclesiastés capítulo 12, 9 o 12. En Eclesiastés dice lo siguiente, creo que es 12. El todo del hombre, con toda la sabiduría y todo lo que tenía, el todo del hombre es tener temor de Dios y obedecerle. Porque con toda la sabiduría que tuvo y la riqueza, él le falló a Dios. Él le falló a Dios. Todos quieren tener la sabiduría de Salomón o la riqueza de Salomón. Pero se nos olvida algo muy importante. Dice Salomón, el fin de todo discurso, de todo predicador debería ser: tengan temor de Dios y obedezcanle. Porque a veces queremos todo lo de Dios y Él da. Claro que papá da. Pero nos volvemos malos administradores de la gracia. Nadie puede obedecerle a Él si no nace del Espíritu. Porque la carne ni puede ni quiere obedecer a Dios. Así que cuando le pidamos algo al Señor, pidámosle al Señor temor de Dios, que necesitamos que su Santo Espíritu haga la obra en nosotros. Porque podemos tener todo aquello, iglesia, dones, talentos. Se nos olvida más lo más importante, amar al que lo dio. Y terminamos desobedeciendo y rebelándonos contra Él. Porque la carne se rebela contra todo lo que tiene que ver con Dios. Pero cuando tú entiendes, iglesia, que Él no nos llamó por ser fuertes, que Él vio fue nuestra debilidad, nuestra incapacidad humana. Porque si el hombre fuera tan capaz como se cree capaz, entonces no tiene necesidad de que Cristo haga la obra en su vida. Si el hombre cree que puede sin Dios, no habría necesidad de que Él enviara a su Hijo en carne para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Deja de caminar como si no necesitaras a Dios. Porque el Señor tiene piedad, misericordia y amor. Y creemos que porque Él ha sido bueno, porque su gracia, la puerta todavía está abierta, porque tiene piedad, porque nos levanta una y otra vez, iglesia. No ha pasado nada. Pues yo sigo siendo igual, sigo siendo viejo hombre y no pasa nada. Dice la palabra de Dios que algún día el tiempo de gracia se está acabando, se está agotando. Cristo vuelve pronto, iglesia, muy pronto. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si la iglesia no ve su mancha y su arruga a través de la palabra y ve al jabón de lavadores lavando y limpiándolo, iglesia, ¿cómo recibirá al que nos santifica? Al que nos lava, al que sin importar cómo sea el pecado, más rojo que el carmesí. ¿Qué dice la palabra? Él lo hace más blanco que la lana. No podemos seguir caminando, iglesia. Y si Él ya lo hizo, glorifícalo. Y sigue ahí en la rueda del alfarero. Como dice el apóstol Pedro, si estás confirmado en la verdad, que la estás cumpliendo, hay que recordarlo otra vez, porque el que se crea firme, mire que no caiga. No te salgas de las manos del Señor. No vivas de emociones en emociones. Que la unción del Señor esté en cada uno de nosotros. Y hay una manifestación que se llama el fruto del Espíritu Santo. Que Él está haciendo que algunos reverdezcan, florezcan y den fruto. Pero no puedes seguir
Porque por más que esté seca la vara, tú no le puedes decir, Señor, no había manera. Él dice que la vara de Aarón estaba seca. Y el único que te puede dar vida es el Padre a través de su Hijo. Él es la vida. Por el poder del Espíritu Santo reverdeció la vara. Le estamos pidiendo cosas a Dios, pero no estamos recibiendo al que Él envió, la necesidad que realmente Él vio. Porque el todo es Él y en todos nosotros. El hombre no sabe pedir como conviene. Si la iglesia pidiera más de Él y menos de nosotros, sería diferente. Que permanezca Él, su presencia. Que no se apague. Que no corran otra vez al mundo. A los amantes del mundo, a coquetear con el pecado y con el mundo. Que sea un deleite todos los días, iglesia. Porque tú añoras, deseas esa eternidad en Él. Y todo el que cree en esta eternidad debe saber que sin santidad nadie va a ver a Dios. Y que nadie se santifica por sí mismo. El Espíritu Santo. Esta vestidura no te la puede dar, porque te pueden dar una vestidura sacerdotal. Pero recordemos que la vestidura del sacerdote Josué, del sumo sacerdote, estaba llena de inmundicia. Y que el único que la pudo lavar fue Cristo. Y lo lavó. Hoy oramos por todos esos hermanos, Señor. Oh, Padre de la gloria, vivifica en el nombre de tu amado Hijo. 12:1 de 2 de Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí iniciando? Hay algo que a él no le conviene, y es gloriarse. A ti y a mí tampoco nos conviene. Todos buscamos nuestra propia gloria, todos llegamos buscando nuestra propia gloria. Y no solamente buscando nuestra propia gloria, sino glorificando a los hombres también. Todo lo que pudiera robarse la gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Él no comparte su gloria con nadie. Cuando uno busca su propia gloria, iglesia, va a querer buscar sus propios méritos. Y no va a querer glorificar la obra del Señor. El que busca que sus propios méritos, iglesia, no va a querer ayuda. Porque va a sentir que puede solo o puede sola. Y todos llegamos así. Todos, iglesia. Todos llegamos así. Y el Señor nos ha enseñado que Él no comparte su gloria con nadie. Y que hay una levadura que hay en el corazón del hombre. Y se llama la levadura de Herodes, la cual le dijo Él a los fariseos, a los discípulos que se cuidaran de la levadura de Herodes, que era la vanagloria, y la de los fariseos, que era la hipocresía. Él ha derribado todo esto en nuestro corazón, porque Él está haciendo la obra. Y una de las cosas que más dolió, iglesia, pues una de las cosas fue ver que éramos hipócritas, que éramos religiosos, y Él estado edificando. Iglesia, ¿qué es Él el que hace la obra? Y que está quitando tantos ritos, está quitando tantas tradiciones y costumbres. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, para la gloria de Él, para agradarle a Él. Ahora otra cosa que el Señor vino a quitar es la levadura de Herodes, que es la vanagloria. Lo que se quiere robar la gloria del Señor. ¿Y cómo me la robo? Cuando te la das a ti mismo, se la das a otro hombre, pero no a Dios. Yo no le doy la gloria, pero que le da la gloria a los hombres. Y todo eso el Señor lo ha venido a derribar. Porque la gloria es para Él. Y la única manera de darle la gloria a Él es que conozcamos la obra de Dios a través de su Hijo. Porque siempre al Señor le hemos presentado nuestras propias obras, pero no lo hemos glorificado, lo glorificábamos antes por la obra de Él. Ahora conocemos que grandes y maravillosas son sus obras y que no ha parado de obrar, que la tiene que perfeccionar, iglesia, y que estamos siendo perfeccionados en el perfecto, en Él. ¿Y cómo lo hace? A través de su amor. ¿Y cómo es esto? Conociendo su gracia. ¿Cómo así? Conociendo y siendo revelado Él a nuestras vidas de gloria en gloria. Mirando, iglesia, que no hemos hecho nada, que no hay ningún mérito. Cada vez que el Señor muestra su obra, nos damos cuenta que nada hemos hecho nosotros, que todo lo hizo Él a través de su amado Hijo. Y entonces cada vez uno dice, y uno se desilusiona, uno dice, no entiendo cómo el Señor me puede amar de esta manera y ha hecho todo esto por mí. Donde estamos reposando de nuestras propias obras. Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene gloriarnos?
¿Qué dicen, iglesia? ¿Nos conviene o no nos conviene? Porque les da miedo contestar. ¿Porque todavía quieren gloria? La pregunta es clara, Él nos ha enseñado a contestar claramente, ¿cierto? ¿Nos conviene o no nos conviene? No nos conviene, porque cuando no lo reconocemos, lo primero que batallamos nosotros ahí sentados, ¿qué es? Con una negación. Vuelvo y pregunto, ¿nos conviene o no nos conviene? No nos conviene gloriarnos, iglesia, ni a ti ni a mí. Ni darle la gloria a los hombres, ni que ustedes le den la gloria a los hombres. Pablo lo entendió. Y el Señor hacía la obra a través de Pablo. El Espíritu Santo obraba a través de él. Pero él decía, no me conviene. A pesar de todo lo que he tenido que vivir, me di cuenta que no me... ¿Ustedes saben que es que no le conviene algo a alguien? Cuando le dicen, vea, a usted no le conviene esta amistad, ¿qué quiere decir? Va a traer algo negativo, ¿cierto? Mejor dicho, no lo haga, no le conviene este negocio, no le conviene esto, no le conviene que se vaya por ahí, porque algo puede pasar, no nos conviene. ¿Te puedes ir con esto? ¿Nos vamos con esto en nuestra mente y en nuestro corazón? No nos conviene gloriarnos. Y eso es lo que está trabajando el Señor. Hace poco nos dio una sacudida con esto, ¿cierto? Todos buscaban la gloria, eso estaba los subgrupos, y nosotros también merecemos la gloria, y por acá también merecemos, para ninguno. El que está haciendo la obra soy yo en ustedes no me pueden hacer obra a mí. Y si hay alguna obra que haga a través de ustedes, es por mí, por el Espíritu Santo. Así que no hay ninguna obra que tú y yo podamos hacerle al Señor. Todo lo que hacemos, que sea bueno, proviene del Padre de las luces, no de nosotros mismos. Si es que no nos conviene gloriarnos, a ninguno. Y eso es precioso, porque esto, a pesar de que nos hace ver débiles, ahí es donde se sostiene la gloria del Señor, porque dependemos de Él. Ahí es donde se afirman nuestros pies en Él. Ahí es donde somos firmes en Él, en su poder, en su fuerza y no la nuestra. ¿Amén? Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Quién lo sabe? Dios. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De una gran revelación que él tuvo. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. No solamente fue arrebatado al cielo, sino también ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. O sea, él tenía un conocimiento donde dice que ni aún le fue permitido expresar lo que oyó. Tremendo, iglesia. Tremendo. ¿Cuánto les gustaría ir al paraíso? Al cielo. Levanten la mano. Ahí está. Que uno quiere lo que el Señor ha hecho en Pablo, pero no lo que Él viene a hacer en nosotros. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, queremos que el Señor obre igual como obró en otro, pero no al que Él tenía. ¿Así? ¿Ustedes creen que yo no empecé así? Claro que sí. Les pregunto, ¿quién quiere ir al cielo? Y dice, el Señor nos está preparando para esto. Si quisiéramos ir al cielo, nos dejaríamos preparar. Lo que queremos son las experiencias. Y a los que no levantaron la mano, escuchen, todos queremos las experiencias que otro ha tenido. Queremos las revelaciones. Porque de una u otra forma, en el hombre, en la naturaleza carnal adánica, en esa naturaleza hay una batalla de gloria. ¿Quién sabe más? ¿A quién se le ha revelado más? ¿A quién le ha hablado más el Señor? ¿Cuál es la mejor prédica, la tuya o la mía? ¿Quién usa más el Señor? La palabra de Dios no habla de eso, habla de que el Espíritu Santo repose en nosotros y que Él haga la obra como Él quiera, conforme a la gracia que le fue dada a cada uno, iglesia. Pero siempre estamos buscando esto. ¿Quieren ir al cielo? Pues Él nos está preparando, iglesia. Pero nos queremos saltar todo esto, ¿para qué? Para tener las experiencias, que es lo que el Señor hablaba al principio, ¿cierto? ¿Sí o no? Aquí ha habido experiencias maravillosas. Y uno en el fondo quisiera, ¿cierto? Que el Señor lo usara como usa a la otra persona.
El Señor dice que cada miembro de su cuerpo es importante, iglesia. Y a veces por ver las experiencias de otro, no dejamos que el Señor obre conforme a su misericordia, como a su gracia en cada uno de nosotros. Y esto tiene que cambiar. Porque quieren ir al cielo como Pablo. Ahora, ¿cuántos quieren ir al paraíso? Yo. Recuerden esta alabanza: mi orgullo me sacó del jardín. ¿Qué es el jardín? Es la tierra prometida. Su humildad puso el reino en mí. Es el reino en nosotros, el paraíso. Donde escuchamos la voz de Él. Donde somos sostenidos por Él. ¿Ven, iglesia? A los hijos, a sus hijos. Hay una herencia que muchos, por medio de Cristo somos coherederos y no disfrutan esta herencia porque estamos pendientes de esas cosas. Él te está llamando porque al reino hay que entrar. Que no sigamos viviendo de las experiencias, sino de la promesa que hay para sus hijos. Que si nacemos del Espíritu, el reino de Él, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en los cielos. Venga y hágase. ¿Quieren el jardín? En el jardín se hacía la voluntad del Padre. ¿Qué pasó con la serpiente? ¿No vino a dañar esto? ¿A pervertirlo? ¿A corromperlo? Pues es lo que pasa. Cristo ha venido, iglesia, para que todo aquel que crea en Él y le reciba, el reino llega. Porque al reino se entra en el Espíritu, no en la carne. Hay que nacer del Espíritu. Todos piensan en el paraíso y yo digo, Señor, ¿es verdad? Todos quieren ir al cielo, no estás preparando una eternidad contigo. Pero todos quieren ir al paraíso, ese es el reino, la tierra prometida del pueblo de Israel, esa tierra prometida a la que tuvieron que llegar y pasar por el Jordán. El Jordán es representación de humillación. Allá no se entra la carne, allá, iglesia, entra uno en el Espíritu. Naciendo del Espíritu, reconociendo que no entra la naturaleza adánica, sino la naturaleza que es por medio de Cristo. Tremendo, ¿no, iglesia? Como nosotros no podemos entender, pero nos quiere hacer entender que Él está haciendo la obra y que el Señor no quiere que pongan la mira en Pablo, sino de quien hacía la obra en Pablo, que está haciendo la obra en ti también. ¿Y qué es por fe? La gracia es por fe, se recibe por fe, se sostiene por fe. Somos, dice, el justo vive es por fe, no por emociones. ¿Cuántas congregaciones llenas de gente de emociones? Señor quiere nombres escritos en el libro de la vida, iglesia. Nacidos del Espíritu. Esto es lo que el Señor quiere. No se regocijen porque los demonios se os sujeten, regocíjanse porque vuestros nombres del que predica y a los que están recibiendo estén escritos en el libro de la vida. De esto nos deberíamos regocijar. ¿Cuántos estamos entendiendo el mensaje? Amén. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. ¿Por qué lo dice Pablo? Sino en mis debilidades. Porque Pablo entendía en Romanos 7 y 8 que él era tanto carne como espíritu. Él no se podía gloriar, yo no me glorío, porque cuando me glorío es la carne, pero cuando lo glorifico es el Espíritu. El Espíritu es el que glorifica al Padre. Todo el que busca su propia gloria, todo lo que el Señor nos pueda conceder, todas estas visiones que tenemos, todos estos encuentros maravillosos con el Señor son dados del Padre, no vienen de Pablo, por la gracia. Y Pablo dice, si yo me glorio de mí mismo, entonces la gloria de Dios no reposa sobre mí. ¿Lo podemos entender? Dice, estas visiones, todo esto, yo tendría que gloriarme porque lo he visto. Lo he visto, iglesia. ¿Cuántos empezamos así? Las experiencias que el Señor me ha permitido tener, yo ya entendí, lo estoy entendiendo y le ruego al Señor que nos sostengamos en esta verdad. Si contara esto, si lo siguiera contando lo que yo viví, me voy a gloriar. Yo podría gloriarme, pero el Señor dice, no. Es en tu debilidad donde reposa mi gloria.
Todos buscan gloria, iglesia. En la naturaleza adánica hay contiendas, por eso las congregaciones son llenas de divisiones, de celos, de pleitos. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? No, el profeta es mayor que la tal persona es mayor que el pastor. No, ninguno, todos tenemos el mismo nivel delante de los ojos del Señor, que a cada uno le concedió para que haya un orden en la iglesia. Pero el mayor es Él. Y nosotros estamos buscando eso. ¿Quién es mayor? Por eso este lugar se ha sostenido, es porque en el liderazgo de aquí ninguno es mayor. Ya que ustedes le pongan título y crean quién es mayor, eso es el hombre natural que quiere venir a colocar su vista natural. Pero si hay algo que sabemos del liderazgo de aquí, es que el mayor es Él. Amén. Y que nosotros estamos sujetos a Él. Mientras que los demás están diciendo quién es Pablo y quién es de Apolo, aquí ni Pablo ni Apolo. Él. Él. Él es el que sostiene este lugar. Él, iglesia, es el que te sostiene a ti. Él es el que sostiene tu familia. ¿Cuántas esposas y esposos que yo soy el mayor, que yo soy la cabeza, que, oye, si ambos estuvieran unidos delante del que es mayor, iglesia, esta unidad haría que no hubieran tantos problemas en los hogares? Tantos problemas por quien es mayor. Y a eso nos está llevando Él, a la unidad, a ser uno solo en Él. Amén. Entonces dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría que la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me enalteciese desmedidamente. Me fue dado un aguijón, ¿dónde? Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces? Mire, 3 veces. Cuando el Señor usa a una persona, siempre va a tener que haber un aguijón. Siempre. Porque es lo que nos hace depender de Él. Ciertamente el Señor da estas revelaciones, da la sabiduría. El aguijón a la carne es necesario. ¿Quiere que les diga algo que puede sonar muy duro para muchos? El aguijón de la carne es de bendición en nuestra vida, porque es lo que nos hace sostenernos en Él. Si no tuviéramos un aguijón que nos haga depender del Padre, nosotros seríamos esos hijos que se emancipan. Ya tengo la revelación, ya tengo la sabiduría, ya tengo Salomón, tengo las riquezas, tengo todo. Si yo dice el aguijón en la carne, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que a él le fue un aguijón en la carne. ¿Qué dice Salomón? Las palabras de sabiduría del predicador, por más sabio que sea, se convierte en un aguijón. ¿Cómo así, hermana? Que esta grande revelación muestra que nosotros no podemos sin Él. Amén. Que nosotros dependemos de Él. Que a todo el que Él le ha revelado Dios tiene que ser revelado por medio de Cristo. Y a todo el que le ha revelado Cristo sabe la necesidad de que Cristo viniese y padeciese y viniese a darle vida a esa naturaleza que está muerta, porque Él es la vida. Por eso se convierte en un aguijón, iglesia. Porque queremos sabiduría, queremos los dones, queremos todo. Pero cuando viene la sabiduría a lo alto, poder y sabiduría de Dios, cuando viene la sabiduría, nos damos cuenta de qué. ¿De qué nos damos cuenta, iglesia? De que por más sabiduría que tengamos, nos damos cuenta que está revelada esa naturaleza contra Dios. Por más dones, ¿cuánta gente está llena de dones? Don de ciencia, sabiduría, todos estos dones, pero todavía están en la vieja naturaleza. Porque la palabra de Dios habla en Romanos que el llamamiento y los dones son irrevocables. Que por más que tú sigas en la otra naturaleza, el Señor da estos dones, son irrevocables. No los va a quitar, pero esto no te da la garantía de salvación. Escrito está en Mateo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ningún hombre en la naturaleza adánica hará la voluntad del Padre. Es en la naturaleza de Cristo, porque a hacer tu voluntad ha venido Padre. Cristo en nosotros hace la voluntad, nacido del Espíritu. Ninguno. ¿Cuál puede levantar la mano y decir, yo sí hago la voluntad del Señor? Ninguno. Si los méritos no son para Cristo. Haremos como el joven rico. Sí, Señor, yo hago eso, yo hago lo otro. Pero el Señor sabe qué no hacemos tú y yo.
¿Qué está revelado contra Dios en cada uno de nosotros? El Señor lo sabe. Él lo sabe, iglesia, por más oculto y escondido que esté. Porque el Señor dice algo muy importante: puedes tratar de cumplir, pero dos cosas te faltan, le dijo aquel hombre rico: amar al prójimo y amarme a mí, sobre todas las cosas. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y se dio cuenta que no amaba. Y se entristeció. Y se volvió triste. Porque a veces creemos que con hacer obras estamos haciendo la voluntad del Señor, y no es cierto. La voluntad del Señor, iglesia, es darnos salvación y vida eterna. No solamente a ti y a mí, sino a los nuestros. A todo el que crea en el bendito evangelio. Pero todo el que busca lo suyo propio no está, dice la palabra de Dios: en eso conocerás que yo estoy en ti. Está en 1 de Juan. ¿Quieren saber que Dios está en nosotros? Que su amor permanezca en nosotros. Y el Señor me decía después del ayuno, o fue ayer, después del ayuno, el sábado, me decía: mire, ustedes quieren permanecer en lo que yo hice en ustedes, permanezcan en mi amor. Porque luego vuelven otra vez a las obras, corren de aquí para allá, hay que predicar, hay que interceder, y vuelven a la afán y la ansiedad. Permanezcan en mi amor, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13, que si el fundamento no es el amor, de nada sirve. Que volveremos otra vez al sistema religioso. Él quiere que permanezca. ¿Qué es lo que vimos el sábado? ¿No fue su amor? ¿No fue lo que pudimos notar? Que fue su amor, iglesia, el que nos hizo volver en sí. Él dice: permanezcan en ese amor, en esas primeras obras. Porque todo el que quiera volver a sus obras, iglesia, vuelve a obras muertas. La única manera de estar en la obra del Señor es permanecer en su amor, que el fundamento sea el amor. Si le dan a los pobres, dice 1 Corintios 13, y no hay amor, de nada sirve. Si hablas en lenguas y no tienes amor, de nada sirve. Si tienes don de ciencia, si tienes profecía, todos los dones que los hombres presumen, si el fundamento lo que hace no es por amor a Dios y por amor al prójimo, de nada sirve. Así esté llena como la iglesia de Corintios, llena de dones, de talentos, de renombres, viene Pablo y exhorta y entristece a esta iglesia, porque les dijo: están llenos de todo y están contendiendo por quién es mayor. Dice: de nada sirve. Les falta lo importante. Sí, les dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Claro que sí. Esto que tienen se lo dio el Señor, pero les falta, dijo, son niños fluctuantes. Les falta lo más importante: madurez espiritual. Pablo dice, porque él estuvo en el lugar de ellos. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño, porque la iglesia juzga como un niño. Mas ahora que soy hombre, cuando venga lo perfecto, le está diciendo la iglesia a Corintios, a ti y a mí, que el perfecto ha venido a darnos madurez espiritual, que la madurez espiritual no es cuántos años lleves en la congregación, no es el renombre que tengas. La madurez espiritual no tiene que ver con nada de eso, sino de que ya no viva yo, sino Cristo en mí. Eso es madurez espiritual. Ya no juzgar como niño, ni hablar como niño, ni pensar como niño. Todos juzgamos aquí como niño. Juzgamos, iglesia, nos juzgamos los unos a los otros, o juzgábamos a otras denominaciones. Cuando el Señor llega y dice que eso es inmadurez, niños fluctuantes, que no se les puede dar el alimento sólido. Imagínense a una iglesia inmadura como estaban los corintios y como está la iglesia hoy en día. El Señor tiene que venir a perfeccionar, y esta perfección tiene que ver con podar también, quitar, porque Él no puede depositar el vino nuevo en un odre viejo. No puede, porque nos hace daño, dice, se echa a perder el vino y se echa a perder el odre. Y el Señor tiene que venir a podarnos, a decirnos: miren, es necesario que yo crezca y ustedes mengüen. Y esto no lo debería hacer el Señor, lo tendríamos en la madurez que reconocer nosotros. Nada de mí, todo de usted, Señor. Que ya no viva yo sino usted en mí. No hay nada en esta vieja naturaleza, usted me vino a dar una nueva. Él no vino a decirme: vea, le vengo a quitar esto en la naturaleza adámica, esto tampoco me gusta, saquemos la mentirita, ¿qué más tiene? La fornicación, eso también, pero lo otro está bien. No, el Señor no viene a hacer eso. Hay que morir, hay que reconocer que esta vieja naturaleza nos tiene muertos para recibir la vida. La nueva naturaleza que es en Cristo Jesús es la que nos da una nueva vida. No hay nada bueno. Tal vez podemos aparentar aquí en 4 paredes, pero allá afuera, una doble vida. Una doble vida, iglesia. El Señor le llama a eso ser tibio, pero Él nos está perfeccionando. Que seamos sostenidos en este amor. Escucha, iglesia. Porque el mundo te vuelve otra vez a llevar a las apariencias, a vivir de apariencias. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser aceptado por Dios, sé imperfecto. Él llama a los imperfectos para Él perfeccionar su obra en nosotros.
Ahora, ¿qué hace el mundo? El mundo te dice allá que tienes que ser perfecto, pero como no hay ninguno perfecto, viven de apariencias, de engaños, de mentiras, ¿cierto? De vanidad de vanidades, presumiendo, engañando, mintiendo, adulterando, corrompiendo la carne, corrompiendo el espíritu. ¿Sí o no es verdad, iglesia? Entonces, cuando queremos vivir una doble vida aquí con Dios y allá en el mundo, ¿qué va a haber? Se va a adulterar la naturaleza del Señor. Y el Señor quiere que nosotros no nos avergoncemos del Evangelio. No avergonzarnos del Evangelio es decir la verdad. Él vino por el vil y el menospreciado, claro. Hay personas de tu familia que dicen, ¿y usted qué va a ir a la iglesia? ¿Usted cómo era? Pues claro, no es que por mí vino. Lea 1 Corintios capítulo 1. Él no escogió al fuerte, Él escogió al débil, Él escogió al sabio, Él escogió al que no sabía nada. Él escogió al que estaba fragmentado, herido. Sí, a mí me escogió y a ti también. No nos debemos avergonzar de decir cuál es la obra que Él vino a hacer, iglesia. Levantar al que está afligido, quebrado, oprimido, iglesia. Desventurado, enlutado, iglesia. Oprimido por el diablo. Así nos llamó Él a nosotros. Pero nosotros nos avergonzamos del Evangelio porque nos enseñaron que hay que mostrar una religión. Mentira. Mostrar a Cristo es mostrar nuestras debilidades y el peso de la gloria, hacer la obra a través de nosotros, no negar la obra que Él ha hecho en nosotros. No negar, porque nos toparemos con personas que van a decir, es que tú eras adúltera. Claro que sí, lo era, claro que sí. Tú, usted, la que permanecía en las discotecas, sí, soy yo. En Él hay vida nueva. ¿Por qué negar la verdad? ¿Por qué negarlo, iglesia? Porque deberíamos enseñarle al hombre que no vienen a esta iglesia, que nosotros les cambiemos el corazón. Debemos enseñarles a que tienen que recibir esta semilla y ser regada esta semilla para que el Espíritu transforme en toda nuestra vida por completo. Porque no solamente nos da un corazón nuevo, sino renueva nuestra mente con la mente de Cristo. Un corazón nuevo, iglesia. Una nueva vida en Él. Pero nosotros ocultamos la verdad de Dios, aparentando una religiosidad allá afuera. Y se ha mentido muchas veces, diciendo cosas que no dicen la palabra de Dios, con tal de mostrar como si fuéramos buenos. Iglesia, no se trata de mostrar que somos buenos, sino de que el bueno haga la obra a través de nosotros, aunque éramos malos. ¿Cómo verán a Cristo si queremos que nos glorifiquen a nosotros? Ay, muchas gracias por la oración que hizo. Tan lindo que usted ora. Yo no sé, pero usted oró y sentí un fresquito y pude dormir. Y uno se roba todo eso. Es el Espíritu de Dios que tuvo misericordia. Y todos queremos. Porque cuando han orado por alguien y no ha pasado nada, ¿no se frustran? Porque creemos que no obró, pero Él obra como Él quiera. Él obra como Él quiera. Ay, pero tanto que he orado por esta persona y no pasa nada, iglesia. ¿Cuánto oraron por ti y por mí? Mira que sí pasó. Mira que sí pasó. Todo tiene un día, tiene un tiempo, tiene una hora. Tiene un día. El Señor hace su obra como Él quiera. No busquemos más nuestra propia gloria, sino que vayamos en fe, creyendo que el Señor, el que inició esa obra, la tiene que perfeccionar. Y que el momento en que aquella persona clame, ahí vamos a estar diciéndole, a Él es. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Y sabes? Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Pero camina a la iglesia, ahí es donde conocemos la verdad. No camina donde el pastor que lee la verdad, no, iglesia. Porque el mismo predicador tiene que ser sostenido por la vid, porque tú y yo somos pámpanos, que necesitamos depender de nuestro Rey. Qué precioso es que el Señor, en nuestra debilidad, aquí no tenemos que tener apariencia. Aquí no tiene que ser ninguno más grande. No sé cómo te llamó el Señor a ti, pero yo sé cómo me llamó a mí. Y te digo que no había mujer más débil que yo, con una gran coraza que parecía que fuera fuerte. Qué mujer tan llorona por las cosas del mundo. Y viene el Señor y me da gozo de salvación. Y ahora lo que yo lloro no lo lloro ya por las lágrimas del mundo, sino dándole gloria a Él. Porque desde el día que Él me llamó a nacer de nuevo, porque una cosa es estar en una congregación y otra cosa es nacer de nuevo. Porque estando aquí no había nacido de nuevo. El Señor no ha parado de obrar. Él no ha cesado su obra. Él es real. Mi Cristo vive. Y vino a darnos vida juntamente con Él. Y no cualquier vida, vida eterna que solamente está en Él. No hay en otro vida. No hay vida en otro sino en Dios.
Y Cristo es la vida que el Señor nos vino a dar. Porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Muertos. Y aparte de tener delitos y pecados en la religiosidad, ocultando, iglesia, la inmundicia, y aunque parecía que tuviéramos vestiduras sacerdotales, estaban viles y llenas de inmundicia. Y viene el Cordero y dice, mira, por ti también vine. No tienes que aparentar, sacerdote, profeta, como te llames delante de los hombres. En ti también he venido a hacer la obra. Porque a veces el pueblo le exige demasiado a los sacerdotes. Y a veces tienen que ocultar cosas. No, la gracia es para todos. Si no necesitaran la gracia, los ministros, entonces Él vino solamente por quienes. Por los que quieren escuchar. Es una naturaleza, iglesia, caída. Y la naturaleza que nos levanta de entre los muertos es la de Cristo. No hay otra manera. Así que cuando te critiquen por tus debilidades, cuando te vean llorar y correr a Él, gózate. Porque Él escucha, es ahí, Él no escucha en altivez. Él no escucha, iglesia, cuando nos creemos más grandes que Cristo y venimos y saltamos el protocolo que es Cristo. Él rasgó el velo para tener acceso ante el trono de gracia. Y a veces vamos, papá, Dios, y hablamos, ignoramos a Cristo. Él dice, todo lo que pida, pídalo en mi nombre. Y el Padre los escuchará. ¿Sabes por qué lo escuchará? Yo soy el sumo sacerdote. Y yo no soy sumo sacerdote como ustedes han querido ser sumo sacerdote. Soy el sumo sacerdote que los entiende y se compadece de sus debilidades. Porque fui tentado en todo, dice la palabra de Dios en hebreo, pero sin pecado. Y saben, yo pasé todo lo que ustedes han pasado. Pero usted vio, Señor Jesús, ¿usted ha pasado rechazos? Sí, yo fui rechazado. Y por ustedes también. Señor, ¿y usted ha pasado en la traición? Sí, yo fui traicionado. Te entiendo. Pero ese aguijón es en la carne, ¿ven? En el espíritu no duele. Amén. Pero Señor, ¿usted fue golpeado? Sí, yo fui golpeado. ¿Fue escupido? También. ¿Tú pasó necesidad? Sí, también. Todo lo pasó Él, pero sin pecado. Amén. ¿Cómo no nos vamos a ir al único que nos puede entender? El Padre no es que yo no quiero nada con ustedes, con Cristo. No, Él dice, Él se compadece. ¿Saben que Cristo es la compasión de Dios por ti? Por mí? Pero nosotros somos tan activos, iglesia. Es en la humillación, es en nuestra debilidad, como lo pudieron ver el sábado, donde Él se glorifica. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Te damos gloria. Cristo vive, iglesia. Cristo vive, Él está haciendo la obra. Lo glorificamos, porque sí está haciendo. Porque si no creen por lo que se predica, crean por lo que están viendo, porque lo están viendo. Amén. Gloria a Dios. Dice, respecto a la cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Estamos en 2 Corintios capítulo 12, verso 8, 9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia. Bástate mi gracia, dice. Porque mi poder, ¿qué dice? Mi poder. Porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? Ahí no dice que es nuestra fuerza. ¿Cuántos dice que vamos camino a la perfección? Así que todos los que se resistan al Señor, dice, es en tu debilidad y en mi debilidad que el Señor se perfecciona en nosotros. Lo pudimos ver el sábado. ¿Cuántas veces lo resistimos, cierto? Porque creíamos que nosotros, pareciendo ser fuertes, no, Señor, es que yo no. Y en vez de dejar que el Espíritu haga la obra, lo resistíamos. Tremendo, ¿no, iglesia? Lo vivimos. Lo vivimos. Aunque cueste glorificarlo, eso lo vimos el sábado. El Señor dijo, tan solo quiero en su corazón. Yo estoy en su debilidad y es donde yo me perfecciono. En ustedes, porque Él es perfecto. Pero la idea es que ya no viva yo, sino Cristo en mí. Así que si queremos eso, entreguémosle la debilidad, porque ahí es donde se glorifica Él. Y cuesta, pero muchos lo entendieron el sábado. Así que si quieren volver otra vez, porque ¿saben por qué, iglesia? Por el sistema del mundo. Muchos laboran, muchos se tienen que relacionar constantemente con el mundo. Entonces vuelven a la apariencia y a resistir a Dios, porque el mundo lo resiste. El mundo lo resiste. ¿Y sabes qué te dice el Señor?
Que allá en el mundo se van a burlar de ti. Sí, claro, claro. Pero ahí es donde el Señor se perfecciona en nosotros. Porque el aguijón es a la carne. Mientras que apedreaban a Esteban, mientras que muchos lo apedreaban, él veía la gloria, vio los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre. Como dijo el Señor. Para los que no habían llegado aún, quieren la revelación. Dice que Pablo fue al paraíso. Y que Pablo fue ¿a dónde? Al cielo. Y pregunté, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir al paraíso? ¿Quieren ir al cielo? No se está preparando para ir al cielo. Pero no, yo quiero la revelación. ¿Quieren ir al cielo? Es ahí nuestra debilidad donde nos perfecciona, iglesia. Es ahí. Quiero el paraíso es el reino de Dios. Retorno otra vez. Pero es que yo quiero ir como una visión, como Pablo. ¿Qué quieres? ¿Una visión o quieres la eternidad en él? Preferible la eternidad. ¿Amén? ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Eso lo habíamos leído antes o algunos lo habían leído y no lo entendían, pero con lo que pasó el sábado lo pueden entender ahora. Esa es mi debilidad. El Señor me ha llevado al paraíso, me ha llevado al cielo, me ha hecho escuchar cosas que no se me han permitido todavía. El apóstol Pedro lo dice también en segunda de Pedro, cosas que fueron reveladas al apóstol Pablo que ni siquiera están escritas, dice el apóstol Pedro. Ni siquiera están escritas, pero dice, todo eso no es lo más importante. Encontré que esa es mi debilidad donde Él se glorifica en mí, no en mi fuerza. No en mi conocimiento ni en las revelaciones que también vienen de Él. ¿Cuántos vamos a entender eso en esta noche? ¿Cuántos lo vamos a entender, iglesia? ¿Cuántos vamos a entender? Que ante Él no hay apariencia. Ante Él no tenemos que llevar ninguna corona, ningún título. Pero, Señor, hoy todo el día me rechazaron. Me fue mal. Me fue mal en el empleo. Ven a mí. Yo no sé cómo te ha tratado el mundo, pero en Él hay bálsamo. En Él, iglesia, hay descanso. Y si permaneces en Él, permaneces en el reposo. Él es el reposo del hombre. ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? ¿Estás herido? ¿Estás preocupado? Ven. No hay nada que el Señor le sea imposible. Pero Él no actúa a nuestra manera, sino a su manera. En Él estamos seguros. Y la única manera de que el hombre reconozca la seguridad que hay en Él es que reconozca que Él le ama y que nada en Él se va a perder. Y que el amor que Él siente por nosotros y que nosotros le amamos porque Él nos amó primero es el que va a hacer que todo lo soportemos. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En Él. Él dice, nada ni nadie, dice el apóstol, nos va a poder separar de su amor. Él quiere que nos sostengamos en ese amor, porque cuando le fallamos a Dios creemos que el Señor nos desechó. Dice, no pequen, pero si cometen pecado, abogado justo tienen. El problema es que nosotros buscamos al Señor con las consecuencias. Él dice, si pecan, abogado tienen, pero usted no va a poder tener un abogado si no reconoce para que lo pueda defender. Nosotros queremos que Él nos quite la consecuencia, pero no venimos ante Él pidiéndole perdón y no diciéndole, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, sino, Señor, perdóname porque te fallé. Que le duela a uno el corazón de fallarle a Dios. Que le duele a uno el corazón cuando lo contristó, cuando dijo lo que a él no le agradaba, hizo lo que no le agradó. Aún pensó, pero nosotros pocas veces se viene así delante del Señor. Hay consecuencias que no se van a poder quitar, pero en Él son llevaderas. En Él todo es más liviano, ligero. Pero no venimos así, venimos con la consecuencia nada más. Y nos acostumbramos a esto. Yo le ruego al Señor que prestemos atención a lo que Él está hablando. Él es. ¿Cuántos creemos que Él es el que está hablándonos? Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien ¿en dónde?
mis debilidades. ¿Para qué? ¿Para qué nos gloriamos? Porque la palabra de Dios empezó aquí en 2 Corintios 12:1. No me conviene gloriarme a mí mismo. Ahora el Señor, a través del apóstol Pablo, dice que nos conviene. ¿Qué te conviene a ti? ¿Qué me conviene a mí? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Eso es lo que nos convendría. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren que repose el poder de Cristo? Pues no nos conviene gloriarnos a nosotros mismos, sino gloriarnos en nuestras debilidades, porque Él es ahí. Pero hermana, entonces yo fallo y ahí me glorifico los errores. No, Él está diciendo que esa debilidad es la dependencia tuya hacia Él. No independencia para hacer lo que te dé la voluntad. La gracia no es el poder de Dios para que tú peques. La gracia es el poder de Dios de ver tu dependencia de Él para que la gloria y la excelencia de Dios repose sobre ti y el mismo poder de Dios te guarde en esa área. Es dependencia, que tú sabes que si no reposa esto en Él, eso se enseñorea de ti. ¿Cuál es mi debilidad? Un ejemplo. Yo sin el Espíritu no puedo orar. Sin el Espíritu no puedo predicar. Entonces, hay momentos en que Él literalmente no me deja ver. Y a mí me da esa angustia. Yo digo, Dios mío, no veo, o sea, leo y no pasa nada. Cierro los ojos y digo, Señor, esa es mi debilidad, que yo no puedo sin Él. Entonces hay gente que se desespera y dice, ay no, yo no entiendo nada, no, mejor mañana la leo, ¿cierto? La cierran. Digo, bueno, Padre, yo no puedo leer la palabra sin ti, es tu Santo Espíritu el que me la revela. No puedo. Y empiezo desde Génesis hasta Apocalipsis y nada. Es como si la leyera así. Nada. Entonces me frustro, el Señor se olvidó de mí. Le digo, Señor, usted es el que abre los ojos del entendimiento. Yo no puedo sin usted. ¿Me ayuda, Señor? Tú eres el único que puede hacerme ver con los ojos espirituales. Me rindo, hablo con Él, oro y cuando vuelvo ya veo. O sea, es mi dependencia que yo no puedo. Y vuelvo ya. Me vuelve a ser entendida la palabra. ¿Cuántos cogen esta debilidad y esta debilidad hace que antes, en vez de acercarse, se alejen de Él? ¿Lo pueden entender? ¿Cuántas personas se han ido al aposento a orar y no pueden? Y por más que intentan, como pasó el sábado, el Señor dice, estás frustrado, frustrada porque no sientes nada. Él hablaba y sabía quién le estaba hablando. Luego confirmaron que era verdad. No puedes orar, no sientes nada y tú dices que yo no te escucho. Yo te escucho. Solamente rinde. Y el Señor le empezó a dar directrices a aquellas personas. Y rindieron su corazón y pudieron. Nadie puede orar sin el Espíritu Santo, porque cuando tú entras a orar al aposento públicamente o aquí en reunión, cuando oramos en nuestra fuerza, iglesia, hace que pensemos que no dependemos de Él. A veces es bueno que no se pueda orar. Yo digo, bueno, cuando me pasan estas cosas, en vez de frustrarme, yo me alegro, porque me hace recordar que es Él. Y ustedes saben que es verdad. Cuando me pasan estas cosas, digo, no puedo, como lo que pasó el sábado. Nadie sabe la batalla que yo tuve el sábado antes de venir al ayuno. Solo Dios y yo lo sabemos. Tanto que me tiré al piso a llorar y dije, Señor, yo no puedo llevar una maleta a este ayuno. Mira todo lo que está pasando, no puedo, no hay nada de mí que yo pueda. Pues era tanta la opresión diabólica que había en ese momento para que yo no viniera, que yo sabía que esto que estaba pasando no era malo, era bueno. Porque me hizo despojarme de mí. Entonces yo le dije, bueno, Señor, allá no necesitan nada de mí. Yo tengo que dejar la maleta acá. Yo lo necesito y ellos lo necesitan es a usted. Me humillé, me rendí, me paré y vieron la gloria del Señor. Porque si hubiese venido la fuerza mía, hubiéramos hecho una cantidad de ritos tremendos. Pero el Señor no hubiera entrado a los corazones como entró de esta manera tan tremenda. Entonces, lo que se convierte en la oposición, en el hombre natural, si supieras que en lo espiritual tú lo entregas, lo quiebras, y el Señor dice, yo actúo. Porque, ¿ves? Tú dependes de mí. ¿Cuánto les cuesta reconocer eso? Oro, pero no, me quedo dormido. Pues, levántese y vuelva y hágalo. Hasta que usted diga, eres tú y no yo el que lo hace. Es en la debilidad donde el Señor nos perfecciona, iglesia.
su perfección en nosotros. Porque nuestras fortalezas son las que la resisten a Él. Porque son las que se quieren robar la gloria de Él. Así que si quieres el gran peso de la gloria, es necesario las tribulaciones. Porque es ahí donde tú te rindes, donde tú reconoces que no puedes en tus fuerzas. Es hermoso cuando tú no puedes en tus fuerzas. Cuando se acaban mis fuerzas, yo digo, yo no tengo fuerzas. Ahí, ¿cuántos hemos dicho, Señor, tú cuando no tengo fuerzas, tú eres mi fuerza? Lo hemos dicho de labios. ¿Ustedes saben qué significa eso? No tienes fuerza. Ninguna. Ninguna, o sea, no hay nada que tú puedas hacer. Dice, Señor, tú eres mi fuerza y tú eres mi poder. Eres tú. Pero esto es mucho más que confesarlo con la boca, hay que creerlo con el corazón. Y Él es tu fuerza. Cuando se cierran las puertas, Él abre camino donde no lo hay. Pero todo esto pasa por fe. No porque lo confieses solamente con la boca, porque hay que creerlo con el corazón. ¿Cuántas personas confesando con los labios? Pero sus acciones dicen, como el Señor no actuó ya, entonces doy media vuelta. El Señor no me escuchó. Claro que te escuchó. ¿Sabes qué ruega Él? Que tu fe y mi fe no falten en esos momentos. Que creamos que es Él y no nosotros. Porque en el fondo cada uno busca la gloria. Los méritos. Algún mérito, Señor. Pero es que es imposible, Señor, que en este ayuno de 5 días con lo que usted pasó no haya un mérito para mí ninguno. Los méritos son de Él. Ningún mérito. Todos son de Él. Y es tu responsabilidad permanecer en lo que Él te dio. No es responsabilidad de nadie más. No esperes que otro ore por ti, se congregue por ti, escudriñe la palabra por ti. Tenga una relación íntima por ti. Oremos unos por otros para que podamos tú y yo permanecer en su amor. Eso es lo que deberíamos orar. Esa es nuestra debilidad, iglesia. No es en nuestra fuerza ni en nuestro poder. Si alguno se gloría, gloríese en Cristo. En Él. En Él. Él actúa. Cuando tú no te puedes robar los méritos, cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya no ves camino, viene y actúa. Y usted mismo reconoce que no hay ningún mérito. Pero ¿cuántos se le roban los méritos a Él? ¿Cuántos, iglesia? Lo que saben, lo que tienen, algo bueno que les pasa en su vida proviene quizque de su esfuerzo. No proviene, dice, si alguna cosa buena hay, dele la gloria a Él. Ahora, a Él se le da la gloria en lo bueno y en lo malo también. Dice que tenemos que glorificarlo a Él en todo y por todo. Dice en todo, no cuando haya pasado, sino en. En quiere decir cuando estemos en esa situación. Y por todo. ¿A cuántas personas se les ha dicho, en serio? Ahora que las cosas parecen adversas, ¿te cuesta glorificar a Dios? Qué bueno es glorificarlo cuando todo parece que está bien. Porque decae el semblante y viene la tristeza. Ahí es cuando tú más lo deberías glorificar. Que si Él no ha actuado, es porque te conviene. Porque el Señor no llega ni antes ni después. Llega en el momento justo. Pero es tan fácil decirlo de labios, iglesia. Es tan fácil. Porque es bueno glorificarlo cuando todo está bien. ¿Cuántos el Señor le ha dicho, por qué te cuesta glorificarme en este momento? Pero cuando ya pasa el problema, uno le dice amén. Glorifiquémoslo en todo momento. Ahí es donde se ve el peso de la gloria. ¿Cómo es que este hombre o esta mujer pueden glorificarlo en medio del problema? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que pasando lo que está pasando, va al culto? ¿Cómo es que pasando lo que está pasando puede sentarse a leer la palabra? ¿Cómo es posible que esta persona se postre con todo lo que le están diciendo? Sí, porque es Él. No somos tú y yo. Porque las personas que no lo glorifican a Él cuando todo va mal, lo que hacen es alejarse más y culparle a Él. ¿Sí o no, iglesia? Que es verdad. Así que estamos conociendo que esa es nuestra debilidad, que el peso de la gloria del Señor es sostenida en nosotros,
en la dependencia, no en la independencia, en nuestra poca fuerza, no en nuestra mucha fuerza. Porque si no somos como esos hijos que dicen, yo no lo necesito, usted, papá o mamá, quieren emanciparse, hacer su voluntad. Qué precioso es depender de Dios, porque depender de Dios es reconocer que necesitamos su Santo Espíritu en todo y para todo, iglesia. Eso es depender de Dios. Todo el que es independiente de Dios cree que son en sus obras. Una obra vino a ser mi Señor Jesucristo, es que creamos en Él, que creamos que sin Él o alejado de Él no podemos hacer nada. Él dijo, lo que yo hablo y lo que hago no lo hago de mi cuenta, lo dice el Señor Jesucristo. En Juan 14, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos hacer algo por nuestra propia cuenta? Él les dijo a los discípulos, lo que yo hablo, no lo hablo de mi cuenta, sino que así como ¿de dónde escucha? Del Espíritu, porque el Espíritu es el que conoce a Dios. Amén. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 2. ¿Quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? Él es el que nos da a conocer la voluntad. Dice, yo lo que hago, no lo hago a mi cuenta, sino que según oigo, así hablo. Y es lo mismo, yo todo lo que hago, les dice el Señor Jesucristo, a ti, a mí, a sus discípulos, lo que yo hago no lo hago a mi cuenta, que les hace pensar que nuestras obras son mejores que la de Él, que la del Espíritu a través de nosotros. Y caminamos como si no lo necesitáramos a Él. ¿Cierto? ¿Que así caminamos? Como si no necesitáramos la obra de Dios a través de nosotros. Vamos donde queremos, cuando queremos. Y luego venimos y le decimos, ¿hasta cuándo y por qué, Señor? Pero caminamos como si no tuviéramos un Padre, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. No son hijos que hacen lo que quieran. Y no porque como los adolescentes que creen, muchos de los adolescentes que es que tienen la obligación, ¿no saben qué? Les conviene decirle al papá y la mamá dónde están, porque el papá y la mamá tienen cuidado de ellos, ¿cierto? A veces los digo, ay, pero voy a salir y se enojan. Así creemos que le hablamos a Dios de por qué tengo que decirle a Dios, por qué tengo que consultarle a todo a Dios, porque nos conviene. Nos conviene encomendarle a Él todos nuestros caminos. Porque cuando no lo hacemos, iglesia, vemos que no nos va bien. Somos, ¿cierto? Como esos hijos rebeldes que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y queremos mostrar nuestra fuerza cuando pasamos ya por los 18 años, que creemos que ya todo no lo sabemos, ¿cierto? Así actuamos cuando tenemos parte de conocimiento, porque dice, en parte conocemos. Creemos que con esa sola parte que conocemos ya alcanzamos la plenitud. Dice Pablo, yo no lo he alcanzado. Ahora imaginen nosotros. Si Pablo no lo había alcanzado aún, ¿por qué caminamos como si ya hubiéramos alcanzado la plenitud? Porque hay una plenitud y es en Cristo, y esto es en la madurez espiritual. Hay una plenitud que es la plenitud de Cristo, me hablaba el Señor el domingo. La plenitud de Cristo es el reino, es el todo en Él. No querer algunas cosas del árbol de la vida, es que la vida esté en nosotros, y si la vida está hasta la plenitud, todo lo que el Padre nos heredó a nosotros por medio de Cristo. Pero muchos no viven esta plenitud, sino una parte, en parte conocen, pero falta la más importante, entender que es en Él donde se cumplen todas las promesas. Es en Cristo Jesús. Y que hay un nuevo nacimiento, que le pido al Señor que en el tiempo permita que predique de esto que me dio el domingo. Una plenitud que muchos en sus congregaciones no la están viviendo. Porque están en lo primero, en parte conocen, en parte conocía. Pero el Señor quiere llevarnos camino a esta perfección en Él. Porque la perfección no está en nosotros, es a medida de que menguemos nosotros, que Él va creciendo, vamos menguando, ese 30, ese 60 y ese 100 por 1. Ese 30 no, ese 30 es Él, mientras que tenemos un 70 de nosotros. A medida que Él va creciendo el 30, el 60, hasta que sea 100% Cristo en nosotros, 100% en el uno, en Él. Nosotros creíamos que ese crecimiento era 30% de Clara, ¿cierto? 70% de Clara. 100 por 1 en Clara no declara nada. Esta vida naturaleza tiene que menguar y que Él crezca. Amén. Pero antes de que yo mengue, Él tiene que crecer. ¿Cuántos van?
30, 60, 100 por uno. ¿Sí? Ninguno ha llegado al 100 por uno, pero ahí vamos en camino a la perfección. Así que no creamos que ya lo alcanzamos todo. Amén. Mira lo que dice, gloria a Cristo. ¿Cuánto nos vamos a bastar de la gracia del Señor? Y a creer que necesitamos, que esta debilidad es la que nos hace depender de Él. Amén. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades para que repose. ¿Cuántos queremos que repose sobre mí el poder de Cristo? ¿Por qué yo no puedo? Yo quiero el peso de la gloria. ¿Por qué no permanece en mí? Porque tú lo quieres hacer a tu manera. Porque cuesta humillar nuestro yo. Y está ahí. Y ustedes lo han visto. Ustedes lo han experimentado. Ustedes han visto que es en la debilidad donde vemos la gloria del Señor. Ustedes lo han visto. ¿Cuántos han querido hacerlo a su manera y ven que no es posible? No es posible, iglesia. Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Es en la humillación. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en dónde? Pero dice que por amor a Cristo. ¿Por qué por amor a Cristo? Porque lo amo tanto que quiero que permanezca en mí. Lo amo tanto que yo quiero depender de Él. Así que tú no vas a empezar a pelear con Cristo. Es que me toca, es que me obligan, es que uno tiene... Cristo no obliga a nadie. A nadie obliga a Cristo. A nadie obligó. A todos los que le dijo que le siguieran. Él le dijo, a uno le dijeron que te seguiré. Y el Señor les dijo, sabía que no podía. A uno les dijo, sígueme. Y no quisieron. Dijo, le puso aquí algo y le dijo, sígame, no. Él sabe quién lo quiere seguir. ¿Está dispuesto a esto? ¿A menguar? ¿A negarse a sí mismo? Para que el peso de la gloria del Señor esté sobre ti y sobre mí. ¿Y sabes qué? Esto pasa por amor. No pasa por imposición ni por religión. Sino porque le creíste al amor que está escrito aquí. La carta de amor que el Padre nos dejó. Que de tal manera nos amó que dio a su Hijo. No solamente para que viniera y muriera en la cruz, sino para que reposara sobre cada uno de nosotros. La vida en nosotros. Eso es por fe. Eso es por fe. Porque hay quienes están en los primeros rudimientos, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, pero el Señor dice que hay unos rudimientos que son los que nos da Cristo en el Espíritu, en la gracia. Amén. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. ¿En qué más? En necesidades. ¿En qué más? Persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil. Entonces ahí, cuando soy débil, ¿qué quiere decir? Que cuando te vienen, iglesia, a atacar en la carne y tú puedes, iglesia, rendir esto a Cristo, entonces eres fuerte. Pero no entiendo, en el reino de Dios es así. Cuando no podemos sufrir los vituperios, las burlas y todas estas cosas. A veces las personas las malinterpretan, creen que uno quedarse callado, lo interpretan como quieren, pero a veces uno queda callado cuando se burlan, cuando te minimizan. ¿Por qué? Porque cuando tú resistes el agravio, el poder en Cristo sí es posible, porque Él la resistió todo. Amén. Y es por Él que podemos resistir el agravio, en el Espíritu. Dígame cuántos me pueden confirmar que después de los ayunos, después de estas vigilias poderosas, después de todas las experiencias que hemos tenido, no vienen ataques en casa. De inmediato, ¿cierto? A veces en la misma congregación. Y se levantan cosas que uno dice, ¿pero por qué por eso? Porque el peso de la gloria está sobre ti. Y tú no puedes resistir. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Persuadirte y arrastrarte ahí al terreno donde él es fuerte, en la carne. ¿Entiende? Hay gente que dice, ay, hermana, me levantó el diablo. Él está como león rugiente buscando a quien devorar y él devora es carne. Porque no dice, Cristo fue levantado, el día que digan que Cristo fue levantado de los muertos y que le creen. Siempre van a venir estas persecuciones, a padecer estas cosas. Las experiencias que uno tiene a veces estando aquí, saliendo de aquí, llegando a la casa, saliendo de la casa. Cosas tremendas.
como lo que pasó el sábado. Y uno se rinde y en esa debilidad, Señor, se glorifica. ¿Pueden entenderlo? Porque tienes que saber que hay una batalla que Pablo conoció. Su fuerza y su debilidad. En su fuerza no reposaba la gloria de Dios, sino en su debilidad. Y que en su fuerza, dice, de tal hombre yo me podría gloriar, pero no me conviene gloriarme, mejor me glorio en las debilidades para que la gloria de Dios repose sobre mí. Esto es lo que debería entender la iglesia. Pero cuando se nos burlan, cuando se burlan, iglesia, de nuestra fe, de lo que hacemos, entonces ahí, en tu debilidad, cuando lo resistes eres fuerte, pero cuando lo resistes, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Sin Cristo en la carne, vea, podemos cerrar la boca. Estando en la carne no decir nada, no digo nada, me aguanto, pero ya lo asesinó con la mente. Y el Señor dice que uno peca también con la mente. Somos capaces de decir, Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen y lo que dicen. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor nos lleva? ¿Cómo creen que vamos a resistir tanto la persecución de la iglesia en los últimos tiempos? Si no podemos resistir una ofensa. Dice, me he hecho un necio, dejémoslo hasta ahí sigue, quiero que leamos esta parte. 13:1, esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos. Él va a hacer una tercera visita, ¿a dónde? A los Corintios, una iglesia que él exhortaba porque la estaba llevando a Cristo para la madurez espiritual, amén. Entonces él iba a hacer la tercera visita y dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. O sea, él ya hizo un llamado de atención. Y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, ¿fue crucificado cómo? Pues cuando nosotros somos débiles, ahí es cuando estamos juntamente con Cristo crucificados en nuestra debilidad. ¿Cuántos dicen, esta carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios? Pablo dice, yo estoy juntamente con Cristo crucificado. ¿Cómo es esto? En la debilidad de mi carne, no le doy gusto a mi carne, sino que mengua la carne y eso es crucificar mi carne. Juntamente con Cristo. ¿Qué quiere el enemigo? Que siempre estemos en esta naturaleza carnal. Y te va a querer persuadir, va a usar situaciones, a personas, va a usar ¿para qué? Para que tu carne mantenga ¿qué? Activa. Pero Pablo entendió cómo era ser crucificado juntamente con Cristo. En la debilidad. Que el aguijón era en la carne. Claro que sí. Cuando te ofenden, ¿qué ofenden? El espíritu o la carne. ¿Qué se siente ofendido? Exacto. Entonces, cuando esto llega a pasar, tú te glorías en esta debilidad en vez de decir, no puedo, no, es que otra vez me ofendieron, otra vez me dijeron. En vez de estar sufriendo ahí, glorifica al Señor. Porque cuando tú menguas, iglesia, por el poder del Espíritu Santo en esto, crucifica la carne, juntamente con Él. Cristo fue crucificado, parecía que Él fuera débil, ¿cierto? Parecía. ¿Sabe qué hizo cuando lo fueron a buscar en el Getsemaní? Dice que Cristo llegó y dijo, ¿a quién buscáis? Porque él sabía que le buscaban a él. ¿A quién buscáis? Déjenlo así, ustedes me buscan a mí. Y llegó Pedro y ¿qué hizo? Le cortó la oreja a Malcolm por defender a Cristo. ¿Cuántos hemos sacado la espada para defender el Evangelio? Yo la sacaba antes y no me iba bien. Terminaban burlándose de mí. ¿Hemos sido así o no? El Evangelio, nosotros no necesitamos defender el Evangelio. Tenemos que cuidar el Evangelio, la doctrina, cuidar el mensaje de Cristo, porque burlas van a haber. Escucha. Y saca a Pedro
y le cortó la oreja a Malcolm. Y le dice, ¿qué haces, Pedro? ¿Al que hierro mata? A hierro muere. Si yo quisiera, le pediría a mi padre que me defendiera y mandaría ángeles y me defendería. A Cristo ni lo llevaron preso, Él no se estaba escondiendo, a Él nadie le quitó la vida. O sea, Él tenía el poder, iglesia, de no ir a la cruz. Él tenía toda la autoridad y todo el poder, el dominio de hacerlo. Pero nos enseñó que en la debilidad es que se vence. Porque en la debilidad es donde ahí somos crucificados juntamente con Él. Amén. Y le dijo, si yo quisiera, bajarían ángeles y me defenderían, mejor dicho, acabarían con todo. Pero de eso no se trata. ¿Cuántos queremos que el Señor nos defienda de esa manera? Que mande los ángeles y le corte la cabeza a todos. ¡Ay, iglesia! ¿Cuántos quisiéramos, Señor, tu palabra dice que devuélveles el baldón, ¿cierto? Así no se oraba con oraciones contrarias antes. Resulta que en ese momento no importa tanto lo que tú dices, sino lo que piensas y sientes. Si somos capaces de esos deseos que hay en ese momento, crucificarlos y llevarlos a esa cruz que Él nos pidió tomar para seguirle. Pasiones y deseos. Cuando hay injusticia en contra de nuestras vidas, iglesia, cuando estábamos en la carne, o si es que aún siguen en la carne, nosotros queríamos nuestra propia justicia. Pero ahorita nosotros preferimos que sea la justicia del Señor que lo haga todo. Y que sabemos que hay cosas que pasan y son necesarias para el Señor tratar nuestro corazón. Nosotros quisiéramos que en ese momento que nos vituperan, que en ese momento que se burlan, en ese momento que pasa todo lo que pasó al Señor Jesucristo, bueno, no todo, algunas, porque ninguno ha pasado de lo que Él pasó. En ese momento vinieran los ángeles y dijeran, esa es mi niña, ¿por qué la tocaron? Tengan. Uno se imaginaba antes eso. Soy una hija, ¿cierto? Porque con los hijos de Dios nadie se mete, ¿cierto? ¿Cierto? Y hacíamos las manos así. De ahí me sacó a mí el Señor. ¡Ay de los que se meten con un hijo de Dios! Si somos hijos de Dios, iglesia, tenemos que ver cómo actuamos, lo que sentimos y lo que pensamos. Si somos hijos de Dios, hagamos las obras que Él hizo por el Espíritu. Eso lo dijo el Señor Jesús en Juan 8. Si fuerais hijos de Dios, las obras de Dios harían. El Señor nos está hablando, iglesia, que es en nuestra debilidad donde el Señor quiere actuar en nuestras vidas. Entonces dice aquí, ya vamos a terminar. ¿Cuántos le damos gracias al Señor por esta palabra? Él sabe por qué y qué tenemos que pasar cada uno de nosotros. Escucha, si levantan falso testimonio, con Él también se van a burlar, se van a levantar. Ahora, cuando nosotros nos humillamos, es Él el que pelea, pero en su justicia, no la nuestra. No esperemos que el Señor actúe como nosotros queremos. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros, iglesia, llevamos nuestras debilidades, ¿qué es lo que reposa sobre nosotros? El poder de Dios. ¿No estamos entendiendo? Eso es lo que muestra que somos nuevas criaturas en Él. Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Él. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces de los que tú eres fuerte? Ay, de los que se metan con usted, que es el Hijo de Dios. Eso no dice la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nos dijeron eso? ¿Cierto que sí? Ay, Dios mío santo, gracias Señor por renovar el espíritu de nuestra mente, Rey. Dice, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Aquí habla de un someter de la carne, pero en un vivir en el espíritu. De un someter esta carne en la debilidad, pero se vivifica nuestro ser interior, que es Cristo, el hombre interior en nosotros. ¿Cuántos quieren tener una nueva vida? Pues es así, iglesia. No es como imaginamos, es así. Mira, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué tenemos que examinar? Nuestra fe, si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos, eso dice Gálatas, que probemos nuestras propias obras, porque somos buenos para probar las obras ajenas, ¿cierto? Probamos la obra de nuestro esposo, probamos las obras, ¿cierto? Probamos los espíritus, dicen por ahí.
Probamos las obras, ¿cierto? Probémonos a nosotros mismos, iglesia. A ti, a mí, nuestras propias obras. ¿Cuántos estamos probando allí? Probamos los hijos, probamos la suegra, probamos los yernos, las nueras, hasta el perro lo pruebamos. Pero no nos probamos a nosotros mismos. Primero, si estamos en fe. Segundo, si estamos en el Espíritu. Porque recuerda que hay que probar, si dice la palabra a los espíritus, ¿de qué espíritu sois? Le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Porque hay un espíritu que opera a los hijos de desobediencia, pero está el espíritu que opera a los hijos de Dios. ¿Cuál es el que está operando? Eso es probar los espíritus. ¿Estamos caminando en la carne? ¿Quién gobierna ahí? Es el otro espíritu. ¿Estamos en el Espíritu? Probemos nuestra fe, probemos nuestras obras. Y es lo que el Señor nos está dando, este discernimiento que muchos estaban pidiendo para tener discernimiento para probar a otros. El discernimiento espiritual, donde se ejercita primero probando nuestro propio corazón a la luz de las Escrituras por el Espíritu Santo. Él dijo, ustedes quieren tener discernimiento, tienen que discernir sus pensamientos, tienen que discernir lo que están sintiendo, tienen que discernir cómo están caminando, tienen que discernir cómo están andando. Y ahí nos ejercitamos en el Espíritu. Pero ¿cuánta gente es buena para discernir lo que otro hace? ¿Cierto? Él nos está enseñando, dijo, les estoy enseñando. No, el discernimiento no viene por enseñanza, sino que nos dice que entonces, ¿cómo vamos a saber cómo anda otra persona? Pues porque nosotros mismos nos probamos a nosotros mismos por el Espíritu. Gloria al Señor. Eso ha sido precioso también, ¿cierto? Ya dejamos de estarle viendo la paja al hermano y estamos viendo nuestra propia viga. Entonces ya hay discernimiento de espíritu y ya no hay esta adivinación y estos sentires y yo creo, yo pienso, sino que uno ya sabe que es lo que se mueve en mi corazón y en el corazón del hombre cuando está en la carne. Amén. Y dice, examinémonos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué? Que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo, preséntense como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. ¿Qué dice la palabra? Preséntense como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Gloria a Cristo. ¿Qué está diciendo el Señor? Si estamos reprobados, ¿qué es lo que reprueba? Fuerte, iglesia, con convicción, no lo dudéis, todo lo que se hace sin fe es pecado, dice. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo somos probados? ¿En qué? Hay iglesia, el evangelio de convicción. ¿Quién lo dijo? Démosle gloria, Alejandra. No, al Señor, gloria al Señor. Lo que es probada es nuestra fe. Y si reprobamos, iglesia, examinemos nuestras propias obras. Es la fe lo que es probado. ¿Por qué le dijo el Señor Jesucristo? Yo he rogado para que vuestra fe no falte. Es por fe, iglesia, que vencemos. Esta es la fe que vence el mundo, la fe en el Hijo de Dios. ¿Cuánto le van a aplaudir a Alejandra? Pues no es para ella, es para el Señor que nos está abriendo el entendimiento. Amén. Cuando ustedes hablen con convicción, porque así como no hablan con convicción, así mismo sienten, y si no hay convicción, ¿cómo vencerán? Si es por medio de la fe que se vence al mundo. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice la bendita palabra de Dios. Examinaos, sí, a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nosotros nada podemos hacer sin Él. Y a veces nosotros estamos contra la verdad. Pero el poder está en la verdad, por la verdad, iglesia. Amén. Dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. ¿De qué nos debemos gozar?
Ahora no decir, no, pues yo me gozo de que yo soy débil en esto y aquí yo soy débil. No, no está hablando de eso. Que esa debilidad sea lo que haga depender de Él, que te dependas, que lo mires y que le digas, Señor, yo sin ti no puedo. No puedo, nada lo podemos hacer sin Él. Pero hermana, yo lo he hecho y llevo años haciéndole. Sí, el Señor le llama a esto primero rudimiento, sodre viejo, pero hay algo nuevo y es en la gracia, que nos tenemos que basar en la gracia. Basarnos de la gracia es en el poder de Dios. En la gracia todo está basado en el poder de Dios, no en nuestras obras muertas. Porque si queremos hacerlo por obra, estamos bajo la ley. Si estamos en la ley, dice que ahí no hay gracia. Que si quieres cumplir la ley, una sola de ellas, ya tienes que ser salvo por la ley. Pero cuando en Cristo ya no hay ley, sino poder de Dios. Porque la gente cree que la gracia es el libertinaje para pecar. No, la gracia es el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad y dependencia del Hijo de Dios, que lo necesitábamos y lo seguimos necesitando, porque es que en Él es que son sostenidas todas las cosas. Mientras que el hombre siga en la religiosidad, el hombre siga la ley, va a querer hacerlo por obras. Lean Romanos 8, dice, en Cristo ya no hay ley, en Cristo ya no hay condenación, en Cristo Jesús es el poder de Dios el que lo hace todo, pero esto pasa por fe. No es que yo quiero la gracia sin fe, no pasa, porque en la gracia todo se mueve por el poder de Dios, y el poder de Dios se mueve es por fe. O sea, no es que yo, entonces no es la ley, entonces yo no hago ninguna obra, yo me quedo aquí esperando que el Espíritu Santo lo haga todo, porque así piensa el hombre natural. Es por fe que el poder de Dios reposa sobre los hijos de Dios, los nacidos del Espíritu, los que reconocen que esta vieja naturaleza no entrará y que necesitamos nacer del Espíritu. Y esto es por el poder de la gracia. Por eso Zacarías dice, Señor, derramará espíritu de gracia y de oración, para que la iglesia en este tiempo ore, para que el vino nuevo, la gracia sea derramada, porque hay muchos rudimientos de hombres, costumbres, tradiciones, iglesia, que no salvarán al hombre, sino la gracia, el Hijo de Dios, en cada vida, por medio de la fe en este bendito evangelio y por el poder del Espíritu Santo, que transforma y nos da una nueva vida en Él. Entonces ya dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. ¿Qué? Gozarse. Yo me gozo en la debilidad mía. Esto lo he aprendido hace poco, pero yo me gozo en mi debilidad, porque ahí es lo que me hace que esté ahí humillado bajo su mano poderosa, pidiéndole a Él que sea el que lo haga todo y no yo. Ahí es donde yo le digo, Señor, yo no puedo, pero usted sí. Entonces menguo y el Señor se glorifica. Mientras que nosotros creamos que podemos, nosotros resistimos y queremos competir con el Espíritu. ¿Dónde? Aquí, iglesia. Aquí. Entonces dice, por esto, y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo exhortó a la iglesia, a los Corintios, a través de estas dos cartas. Dice que estas cartas produjeron en ellos tristeza. Primero enojo. ¿Cuántos se han enojado? ¿Cuántos? Luego una tristeza, pero dice, esta tristeza que ustedes sienten es una tristeza que es según Dios, que es para arrepentimiento. Es para que vuelvan a mirar a Él. Como Él nos dijo primero, dejen de estar buscando tantas señales. Y dejémonos perfeccionar en su gracia y en su amor, sostenidos por su amor, dependiendo de Él. Pongámonos en pie. Que la misma gloria que estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, iglesia. Invito a que se pongan en pie, iglesia, a los que deseen, amén. Recuerden que esto es por amor, no por imposición. Ya no venga de visita, sino que permanezca el peso de la gloria, y ya tenemos que ser nuestra debilidad, dependiendo de Él. Que la chequina gloria del Señor esté en cada uno de nosotros, por fe y por amor a Él, amén. Gloria a Cristo. Adoremos al que vive, iglesia. Quiero sentir
tu gloria en mí. Te quiero adorar y tu nombre exaltar. ¿Cuántos queremos sentir su gloria? Te quiero adorar y en tu presencia estar. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu Shekinah gloria. Aleluya, Señor. Y te adoraré. Él es nuestro Dios, iglesia. Tú eres mi Dios. Solo el Espíritu se le exalta. Y te exaltaré. Yo quiero sentir esa gloria tuya. Quiero permanecer en ti. Aleluya, Señor. Tu gloria en mí. Reconocer, Señor, la necesidad de ti en mí. Quiero adorar. Que no sé mi fuerza, y es con el ejército, sino con el poder de mi Espíritu
soy loca. Ay, ¿dónde estás? Dile, Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Glorificamos tu grande nombre, reconocemos, Señor, que tú eres Dios, el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, Señor, de nuestras almas. Gracias por tu obra a través de tu amado Hijo. Gracias por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Gracias por perfeccionarnos en esta verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás renovando el espíritu de nuestra mente, Señor. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Reconocemos que la salvación viene de ti, Padre, y que la salvación es Cristo Jesús. Reconocemos, Señor, tu amor y tu misericordia. Hoy te pedimos, Padre, derrama espíritu de gracia, Señor, sobre tu pueblo en todo el mundo, Señor, para que puedan ver, Señor, a Cristo, el que traspasamos, como dice Zacarías, Señor, el que traspasa nuestros pecados, Señor. Que podamos verlo, Señor, y que podamos, Señor, oh Padre de la gloria, reconocer la necesidad de que Cristo viniese y padeciese por cada uno de nosotros, Señor. Reconocer, Señor, que tú vienes a hacer una obra completa que inicia con el arrepentimiento, Señor, la conversión, esta nueva vida que solo hay en ti, Señor. Oh Padre de la gloria, en esta hora entregamos, Señor, todo aquello, Padre Santo, que ha sido tropiezo durante tanto tiempo en nuestra vida, Señor. Entregamos nuestras debilidades creyendo, Señor, que dice el débil, fuerte soy en ti, Señor, que queremos estar en ti, Señor, entregar todo aquello, Padre de la gloria, Señor, que nos hace depender de ti, Señor. Reconocemos, Señor, la dependencia, reconocemos que somos pámpanos, Señor, que quieres que están injertados en la vida verdadera, en la vida. Reconocemos, Señor, que no hay manera de dar frutos sino es por medio de tu Santo Espíritu. Reconocemos en esta noche la obra de tu Santo Espíritu. Señor, perdona si lo hemos contristado, Señor. Hoy pedimos, Señor, que sigas vivificando, Señor, tu amor en nosotros, porque es por el Espíritu que has derramado el amor de Dios en nuestros corazones, Señor. Queremos ser sostenidos en tu amor, Señor, por tu amor, Señor. Ese amor que todo lo puede y todo lo soporta en ti, Señor. Ese amor, Padre de la gloria, que nos hace serte fieles, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Porque tú vienes por una novia fiel, Señor, una novia que te ame, una novia que te espera, una novia que te dice, ven pronto, Señor Jesús. Una novia que ame las almas, Señor. Una novia que ame, Señor, llevar el evangelio de salvación a todo lugar donde lo necesiten, Señor. Oh Padre, bendecimos los ministros en todo el mundo. Bendecimos los líderes, Señor. Bendecimos cada siervo y sierva tuyo, Señor. Bendecimos a la iglesia de Cristo en todo el mundo en esta hora, Señor. Bendecimos a aquellos que están predicando tu verdad en todo el mundo, Señor. Oramos para que el evangelio no se corrompa, Señor. Oramos para que no se le ponga levadura, Señor. Oramos para que el evangelio, el único y verdadero evangelio de Cristo Jesús de salvación, Señor, y vida nueva en él, Señor, sea predicado hasta el último confín de la tierra. Que tu palabra sea glorificada en todo el mundo, Señor, a través de tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Padre de la gloria, Señor, oh Padre Santo, por aquellos ministros, siervos, Señor, que están en todo el mundo pasando dificultades, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que les quitaron la vida, Señor, oh Padre Santo. Oh maravilloso Rey de los cielos y de la tierra, fortalece sus familias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por aquellos que pierden la vida a causa del evangelio, Señor, en esta hora oramos por el fortalecimiento espiritual, Señor. Oh Padre de la gloria, por los que quedan, Señor, porque así como hubo la persecución en Hechos de los Apóstoles, Señor, hubo persecución, Señor, y hubieron quienes perdieron la vida por amor a tu nombre, Señor. Asimismo, Señor, tu gloria, Señor, crecía, Señor. El poder del evangelio se extendía, Señor. Oh Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos para que haya valentía en tu iglesia. Oramos para que haya poder de nuevo, Señor, oh Padre Santo, para que el poder de Dios, Señor, oh Padre Santo, sea visto en todo el mundo a través de la predicación del evangelio, Señor, de la salvación de las almas, de la libertad de los cautivos y los oprimidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, para que tu iglesia, Señor, salga de las cuatro paredes, Señor, y sea predicado no del hombre quiere ir, sino donde tu Santo Espíritu los lleve, Señor. Porque Pablo quería predicar en Asia y tú le dijiste, Espíritu Santo, que no era en Asia, que era en Macedonia. Oro para que tu iglesia sea dirigida por el Espíritu y no por los hombres. Oro para que tú seas el administrador, Señor, de cada lugar donde se predique el Evangelio, para que se oiga tu voz, Señor, para que no se apague la voz de Dios, para que la dirección de Dios esté no solamente en estos lugares, sino en nuestros hogares también, Señor, que esté en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, Padre
Padre de la gloria, para que nosotros podamos menguar, para que el poder del Evangelio sea perfeccionado en cada uno de nosotros, Señor. Oro en el nombre poderoso de Jesucristo, por aquellas almas que reciben las semillas, Señor, para que seas tú regándolas, Señor, donde quiera que ellos se congreguen, donde quiera que ellos vayan, Señor, porque eso no se trata de denominaciones, se trata de que el Evangelio sea predicado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oro, Señor, para que sea glorificada esta palabra que nos está dando libertad, Señor, en ti y permanecer en ella, Señor. Oro, Señor, Padre de la gloria, para que cada día más, Señor, glorifiquemos tu palabra y no endurezcamos nuestros corazones a tu voz, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Oro por el crecimiento que tú le das a tu iglesia, Señor, porque tú eres, Señor, el que le da el crecimiento a tu iglesia, a cada uno de nosotros, Señor. Oh, tú colocas el fundamento, Señor, y a través de tu palabra, Señor, oh Padre de la gloria, Señor, crecemos en ti, en gracia, Señor, en sabiduría, Señor, y en estatura, porque tú no quieres niños fluctuantes, quieres una iglesia madura, Señor. Padre, oro con todo mi corazón, para que la obra de tu Santo Espíritu, por la fe en Cristo, Señor, siga, Señor, creciendo no solamente en este lugar, sino en todo lugar donde a ti te ha placido, Señor, que tu Evangelio sea revelado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a los hermanos que se conectan con las redes sociales, allá donde llega tu mensaje, Señor, que tu palabra sé y estoy convencida, jamás retornará a ti vacía, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias. Amén, Señor. Oro por